Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos los que nos acompañan. Si eres nuevo, te invitamos a que visites el contenido del canal. Y si ya eres parte de esta comunidad, gracias por estar nuevamente aquí en este nuevo episodio de Cruzando el Desierto. Y hoy vamos a hablar específicamente de cuando no hay hijos, ¿sí? Luchadoras sin hijos, también pueden ser luchadores, ¿no? eh, pero que nos casamos eclesiásticamente y qué es lo que nos ha hecho permanecer a pesar de las mentiras que nos diga el mundo. Así que vamos a iniciar con una oración. Nat. Listo. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Padre Celestial, ponemos en tus manos hoy esta reunión. Señor, bendice cada una de nuestras mentes, nuestros oídos, nuestra boca, Señor, todo lo que vamos a hablar, que sea para tu gloria, Señor, y que llegue a cada corazón de ese luchador y luchadora que tiene ese anhelo, Señor, por conocerte, por restaurar su vida y por restaurar su hogar, Señor. Bendícenos, Señor, en esta noche y cúbrenos con tu sangre preciosa. Y Espíritu Santo, ilumínanos con la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. 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 Mm, yo no sé si a todas les pase, pero cuando nos separamos o cuando comienza la crisis, pues igual y todas, o bueno, algunas decimos, no, pues ya, ya bye, yo reinicio mi vida, ¿no? Y habrá quienes digan, no, pero ¿cómo lo voy a soltar esto, no? Pues yo me casé para toda la vida, etcétera. Supongo que cada quien habrá tenido un pensamiento al momento que inicia la crisis, pero ¿qué es lo que nos hace decirle sí, a luchar en oración por nuestros esposos? ¿Qué creen? ¿Qué les pasó a ustedes? Bueno, yo creo A mí que, me gustaría iniciar con algo de Ah, ok, sí. mm, Sofía. no, tranquila, tú. Ok. Esta es una frase que yo ya he compartido en los grupos y siempre se los comparto porque hay esta duda y yo creo que sería bueno empezar con la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el hombre dejará a su padre y a su madre para ir con su mujer y van a ser una sola carne. La palabra de Dios no nos vuelve una sola carne ni con papá ni con mamá y tampoco con nuestros hijos en caso de que los haya. Entonces la palabra de Dios desde ahí ya está estableciendo que el lugar del hombre es con su esposa. No pone una cláusula en donde el requisito indispensable sea tener hijos. Ujú. Así es. Muchas gracias, Grace, por esa hermosa aclaración, esa hermosa frase. Y ahora sí, Sofi, ¿qué nos ibas a decir? Bueno, yo les iba a comentar que yo creo que, bueno, a mí lo que hoy me ha llamado a luchar es mi sacramento. O sea, mi sacramento para mí es lo que hoy me ha permitido realmente em, no luchar por una persona, sino por la vida eterna de mi esposo y por mi vida eterna también, porque yo sé que el Señor, cuando yo muera y vaya al juicio, yo sé que Él me va a preguntar cuánto amé. Y yo creo que em, mi primera opción tendría que ser mi esposo. Y si yo no le amé en las malas, entonces no hice nada, no hice nada. Yo creo que esta es mi misión hoy. Mi misión es luchar por la vida eterna de Él, por nuestro sacramento, por un sí que yo le di no a un hombre, no a mi esposo, sino al Señor mismo. Y Ujú. eso es lo que a mí me ha hecho todos los días levantarme y decir, o sea, el amor no es un sentimiento, es una decisión. Y yo decidí amarle a este esposo eh, eh, en las buenas, en las malas, y a Jesucristo decirle sí en todo tiempo. O sea, como a Él me ha amado a mí, yo por qué no le puedo amar a mi esposo que hoy eh, 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 está ciego, Ah, tiene la debilidad, vive hacer daño a mí. Que, que hoy ha hecho es estar, yo creo que es herido por el pecado, cegado y saber que el Señor también
tiene misericordia de los dos y si uno está parado en la brecha, pues yo creo que el Señor, estamos luchando dos contra uno y el Señor hará su milagro. Entonces, esta es yo tengo esta paz, esta fe de que esta es mi misión. O sea, esto es lo que me ha mantenido durante ya casi 5 años y no me ha importado el tiempo, sino saber que el Señor tiene y también que ha ido transformando mi vida, mi corazón, darle otro sentido al matrimonio también, porque esto de pensar que el matrimonio tiene que ser con hijos no es de eso, sino cada uno tiene su misión, como Abraham, como Sara, y el Señor a su tiempo, como un don de Dios, nos dará los hijos. Claro. Ahí cobra sentido lo de una sola carne, como nos decía Luis, Exactamente. ¿no? Ujú, Sí. Y otra cosa y es que al inicio claramente iniciamos a luchar porque anhelamos es que el esposo regrese. Pero a medida que vamos viendo que no es solamente que el esposo regrese, ¿dónde quedó mi firmeza sabiendo que yo tenía un pacto? Y que el ujú, pacto es un sacramento y que por encima de todo el Señor va a cumplir su promesa y que yo soy su esposa ante los ojos de Dios, aunque mi esposo en este momento no lo vea, ¿no? Y no esté tomando esa decisión de, independientemente de lo que esté haciendo, ¿ya? ujú, Ese es el sí diario que se ha mantenido durante todos estos años que llevamos de lucha, ¿sí? O la que llevo de lucha es, Señor, yo tengo un sacramento contigo, yo tengo un pacto contigo, y yo dije sí en ese altar, y el sacerdote fue el testigo, pero tú estabas ahí presente haciendo ese lazo de 3 hilos, y eso es lo que a mí me sostiene, ¿sí? A ujú. diario, para continuar orando cuando las cosas se ponen más difíciles, ¿sí? Sí, porque tienes como este pensamiento, al menos yo lo tenía de, hijo, pues es que no me une nada. O sea, él se va y obviamente pues él cree que puede rehacer, ¿no? O hasta incluso yo lo llegué a pensar antes de conocer este hermoso camino, que podíamos rehacer nuestra vida con otras personas o conocer otras cosas y que ya había terminado todo entre nosotros y creemos falsamente que el amor ya se acabó y que no vale la pena, pero ya, bueno, al menos yo cuando experimenté esta vida sola y en el mundo, pues dije, no, no me sentía bien, yo me sentía que estaba fallando, que estaba siendo infiel, siempre tenía a mi esposo en la mente, el día que nos casamos, tenía como, sabes, me retumbaba en el oído esto que yo le dije a Dios que hasta que la muerte nos separe y pues ya no lo estábamos haciendo, ¿no? Y yo no sé si mi esposo lo oía o no, pero yo sí oía muy fuerte como ese llamado y de decir, pues sí, yo le dije a Dios que en las buenas y en las malas. Y luego ya empecé a entender este camino y pues sí, o sea, estas son las malas. Y claro que nos une algo, nos unió pues nuestro sacramento, ¿no? Como bien lo dices, esa promesa que le hicimos a Dios en el altar, donde además aprendí que ese sacramento es, no, es el único que hacemos nosotros con Dios. O sea, me refiero a que Ujú. el Los sacerdote solo esposos. es un testigo, como bien lo dijiste, pero él no es el que hace el pacto, sino somos Él no Somos nosotros hace la los que nosotros. unimos unión. con Dios. Exactamente. Ujú, Entonces, es como que nada te une. O sea, que no tengas hijos, te une eso. O sea, tú ya eres una con tu esposo, ¿no? Ujú. ujú. Que los hijos vengan después del sacramento, pues que ese es el ideal de hogar, pues Así es. cuando conocemos qué es el sacramento, pero en mi caso yo no sabía qué era el sacramento en el momento cuando yo me caso con mi esposo, lo conozco ya en la lucha. Y ahí es donde digo, ay Señor, cuánto desconocimiento me llevó a no amar mi sacramento y no ser esa esposa que debía ser, ¿sí? Y también mi esposo, en el momento que nos casamos. Yo pienso que este quebranto Claro, nos trae a los caminos de Dios. Ay, perdón, sorry. No, no. Nos trae a los caminos de Dios y no nos damos cuenta porque por lo menos yo estoy igual que Nati, ¿no? O sea, a mi familia sí creen en el matrimonio y sí hay matrimonios sólidos,
pero yo personalmente no tenía conocimiento de lo que Dios esperaba de mí como esposa en mi matrimonio. Yo no lo sabía. Yo llegué completamente ignorante al matrimonio. Entonces, este quebranto es el que a mí me hace conocer la palabra de Dios y entender que no es como que yo hoy me levanté y cambié de opinión y él ya puede ir por allá y yo por acá. No, hay una promesa que se tiene que cumplir porque la promesa primero se la hicimos a Dios. Entonces, esto siento que es parte también de la voluntad de Dios para sanarnos a nosotras, porque yo Ujú, durante el quebranto, yo me doy cuenta que hay muchos temas en mí que no están bien y que cómo voy a seguir adelante con un matrimonio sano si no puedo sanar esas cosas, ¿no? Entonces fue a través de esto, precisamente, que yo empecé a sanar, pero a sanar con Dios. Cosas de hace Ujú, muchos años que no tenían que ver ni con mi esposo ni con mi ujú, matrimonio, pero que sí estaban afectando mi matrimonio. ujú, Entonces, ¿y por qué? Porque pues venía del mundo completamente vacía de Dios, no conocía nada, no sabía nada. Y también, de alguna manera, así como ahora nos dicen mucho el mundo, no te cases, también ahora se escucha mucho el no tengas hijos, ¿no? Y cuando algún matrimonio muy joven se separa es como, hacen como si el matrimonio no hubiera existido, ¿me ¿no? explico? Ujú, Y ujú, eso es completamente erróneo, porque precisamente cuando empezamos a aprender en la palabra que Dios nos hizo uno y que no importa que Él esté en otro lugar y yo en otro, somos una sola carne y de eso vamos a rendir cuentas cuando lleguemos con Dios. Entonces, no tiene nada que ver ni la opinión ni el consejo del mundo y no tiene nada que ver la edad que tengamos y tampoco tiene nada que ver si hay o no hay hijos. Porque también veo hermanitas que ya son un poco más grandes y no tuvieron hijos en su matrimonio y se confrontan porque no los tuvieron porque tienen miedo de que eso sea el impedimento para que vuelvan a estar con sus esposos, cuando en la palabra no hay una clausura que diga, si tú no tuviste hijos, entonces ya no eres una sola carne con tu esposo. En ninguna parte de la palabra dice eso. Entonces, pero eso solamente lo aprendemos cuando empezamos a conocer a Dios y a tener una relación con Él. Y es un proceso porque cuando empezamos a aprenderlo, empezamos nosotras a sanar cosas de nosotras que no tienen a veces que ver ni con el esposo, ni con el matrimonio, ni con nada. ujú. Y poco a poquito vamos llegando a ese punto de decir, yo ya no lo hago porque nadie me lo esté diciendo, lo estoy haciendo por amor y por obediencia a Dios. Es mi exacto. convicción. Ujú. Ujú. Es que como dices, Mateo 19:6 dice, ya no son más dos, sino una sola carne, por lo tanto lo que Dios unió no lo separa el hombre. No es como que esté diciendo, pero si no tienen hijos, entonces pueden separarse. Sepárense. Ajá. Porque además muchas veces habrá podido ser por ignorancia, al menos yo sí reconozco que yo lo hice por ignorancia, o sea, yo usaba anticonceptivos antes, ¿no? Porque yo no sabía que estaba mal, yo no sabía que estaba interfiriendo en el plan de Dios para el matrimonio y para mi vida, porque el mundo te dice que es tu elección, que tú sabes y tú decides si quieres y no quieres y hasta cuántos, y hasta ya existen hoy en día programas de fertilización que casi ya puedes diseñar al bebé perfecto. Entonces, no, entonces uno en la ignorancia, pues dice, no, ay, no los voy a tener en unos 3 años, en unos 4 años, y en realidad no sabes lo que se viene y dices, híjole, yo a eso pensaba, yo decía, híjole, no los tuve y ahora que me une a él. Ya después lo que les contaba, ¿no? Ya entendí que era mi promesa, pero sí, sí nos confronta eso, ¿no? Bueno, Sí, yo creo que en mi caso, bueno, yo siempre quise ser mamá y bueno, yo tengo 6 en el cielo y yo digo, a la final ellos nos están esperando allá. O sea, no es que no nos están esperando y esa también ha sido una de mis, se podría decir, de mi convicción de seguir luchando por mi esposo, por su vida eterna, porque yo digo, tenemos 6 hijos que en el cielo nos están esperando a los dos, no solo a su mamá. Pero yo Ujú, también puedo darme cuenta de otra cosa, que yo digo, el Señor, este tiempo, ser mamá
porque como bien dice Grace, o sea, tenía que curar muchas cosas en mi corazón, y hacerme primero, yo creo que una esposa cristiana, Ujú. porque si yo no soy una buena esposa cristiana, yo no puedo ser una buena mamá cristiana. Y eso yo le doy gracias a Dios porque yo digo, hoy yo le puedo, poco a poco el Señor ha ido cambiando este corazón que todavía me falta, pero hoy puedo decir que yo lo principal que les pudiera enseñar hoy, si Dios me regala hijos, es el amor a Dios sobre todas las cosas. O sea, y esto de que mi herencia sería esta. O sea, no cosas materiales, sino mi fe y el decirles a mis hijos, miren, o sea, Dios ama, Dios restaura, Dios, Dios no abandona, o sea, Dios y el sacramento es lo más importante y el amor a Dios sobre todas las cosas que mis padres me enseñaron, pero yo, como no había vivido esto, pues uno realmente lo toma no tan seriamente, pero gracias a esta lucha yo puedo decir que hoy yo le conozco a Dios cara a cara. O sea, Ujú. hoy con este sufrimiento yo he sentido a un Dios de amor, de perdón, que me va sanando, que me va mostrando mis heridas, que me va quitando mi dependencia por la otra persona, que tiene que ser un amor Así. un amor libre, no un amor de porque sin él me muero, no, sino Ajá, es una decisión de todos los días de decir, yo le amo a mi esposo y porque le amo y amo este sacramento y porque Dios nos ama, yo lucho por esto, por nuestra vida eterna, por estar juntos en el cielo, porque aquí podemos estar 10 20 años, pero allí estaremos toda la vida y eso yo creo que wow. es lo más importante. Ujú. Y complementándote, Sofi, porque muchas veces, como eres joven, te dicen sigue Así. adelante. Entonces, Ujú, cuando el Señor empieza y pone ese anhelo en el corazón a luchar por el esposo, por el hogar, por el matrimonio, dice, ¿cómo te digo no a ti, Señor? ¿Sí? ujú, Él es, Ujú. tú me vas a pedir cuentas de mi esposo cuando yo ya, ese día que tú me llames y que yo diga, no, es que me dijeron que continuara porque yo estaba joven y que había otro hombre para mí, ese hombre que sí me va a amar, ese hombre que sí me va a respetar, o ese hombre que sí te dé el valor. Cuando Dios me ha sanado la identidad de hija, de el Así valor es. me lo da Dios, el amor me da Dios, y Ujú. eso fue lo que dices, es que el Señor nos va sanando a nosotras como mujeres y que muchas veces Ujú. le estamos dando oraciones al Señor es desata, rompe, Ajá, libera mi familia, mi ajá. hogar. Entonces, si yo le estoy pidiendo eso, pues es que una nueva generación va a estar limpia. exactamente. ¿Sí? Así Entonces es. también somos bendecidas en nuestro hogar y nuestro matrimonio porque si es el propósito de Dios y nos da ese don, esos hijos van a salir, van a romper muchas ataduras y van a ser Exacto. más libres de cosas que nosotros cargamos de nuestros Ujú, padres. Claro, Entonces, porque, o sea, sí. yo decía eso de hasta aquí llegó. O sea, hasta aquí llegó el adulterio que viene ujú. de antes, Eso era, ¿no? es cierto, Y entonces dices, ya exactamente. no más, o sea, ya hasta aquí, ¿no? Y como bien dices, si Dios me da ese don, ellos ya no van a pasar por eso, seguro esto, ¿no? Ujú, Tal vez tendrán también sus errores porque son humanos como nosotros, pero sé que el adulterio, ese patrón ya se habrá roto, ¿no? Que es por lo que Dios aquí nos ha puesto a orar, por algo que, como dice Grace, terminamos descubriendo tantas cosas que ni siquiera eran del matrimonio, ¿no? De la Ujú, infancia, ¿no? Y entonces hablo de cuando uno repite sin querer el patrón, ¿no? Lo que ves en tu casa lo vas repitiendo y a veces no quieres, pero se repite, ¿no? ujú. Entonces, ¿por qué? Porque tú no tienes herramientas para buscar algo distinto. Entonces terminas cayendo nuevamente, como lo leemos en los libros de Reyes, en el libro de Reyes, cuando los hijos volvían a hacer lo que el papá, y había Así. otros que no, y decían, no, yo no, y actuaban conforme al Señor, y entonces ya venían mejor, pero siempre está eso de que el que sigue vuelve a hacer lo del abuelo, ¿sabes? Pero son conductas que se van repitiendo, entonces por dices tú, pues ya aquí generación. ya acaba, ¿no? En el nombre de Jesús, por supuesto, porque es Jesús Exacto. quien se está encargando de limpiar nuestra descendencia, ¿no? Ujú. Y empezamos a ver el alma del esposo. Sí, ya es que Señor, me dices que me dice el mundo que continúe, pero yo cómo continúo y dejo que mi esposo se condene. Y ya.
No, o sea, y ahí es donde uno dice, no, Señor, yo te dije fue así a ti, yo no, me duele el alma saber que mi esposo está en una UCI espiritual y que yo lo dejo morir, cuando puedo decidir orar por su alma, Eh, para que él encuentre ese mismo amor que Dios me ha mostrado a mí, que me ama y es mi papá y me siento profundamente amada, que desde Ujú. ahí sanó el apego que vamos teniendo por el esposo. Exactamente. Yo también quería comentar otra cosa. Ujú. A veces hay hermanitas que preguntan que si no hay como culpa o remordimiento porque no le van a dar una familia al señor, bueno, al esposo. Entonces, yo creo que lo primero también que hay que aclarar es que la base de la familia empieza con esposa y con esposo. O sea, el Ujú. esposo y la esposa ya son la familia. Ellos Así ya, es. el matrimonio es la base de la familia. Y si ya Ujú. hay matrimonio, ya existe una familia. Como ahorita lo que nos acaba de compartir Sofi, ustedes ya son una familia. Aunque sus bebitos estén en el cielo, ustedes son una familia. Así es. Entonces, si comprendemos esto, si comprendemos la palabra de Dios que nos dice, son uno solo, son una carne, comprenderemos que igualmente quienes ya tienen hijos en algún momento llegarán a la vejez y ellos también conformarán sus propios matrimonios. Ujú. El llamado no es con sus hijos, el llamado es con su esposo y el esposo con su esposa. Así como lo dijo Nati ahorita, la meta es el cielo, pero Ujú. de la mano, los dos de la mano. Entonces, enfocarnos en eso y no atormentarnos por lo que no está en el presente, porque tampoco conocemos el plan de Dios y Dios obra de Ujú, maneras maravillosas en nosotros. La ujú. sanación no solamente es física, es mental, es del corazón, el alma que llega enferma, porque llegamos enfermas de rencor, de dolor, de no saber qué hacer, confundidas de todo lo que nos dicen también afuera y a veces dicen, pero es que cómo voy a amar a mi esposo también si no tuvimos hijos, ¿no? Porque a veces se les puede hacer la lucha muy pesada. Pero les voy a decir algo que apenas vi en una conferencia hace como 8 días. Le preguntaban a un terapeuta que cuál es el porcentaje de matrimonios exitosos, pero ya en la vejez. Y el terapeuta dijo, que a lo que él ha estudiado, el 90% de los matrimonios que ya tienen mucho tiempo juntos, más de 20, 30 años, cuando les preguntan, si tú no tuvieras hijos, ¿seguirías con esta persona? La respuesta es no. Eso significa que los hijos no nos dan la unión con el cónyuge, no nos da la unión con el esposo y no es ¿cómo les explico? No es la fuente del amor, porque la fuente del amor no son los hijos son el resultado del amor, pero la Ujú. fuente, la vida, es Dios, el matrimonio. Entonces, yo creo que si nosotras nos enfocamos en nosotras estar sanas en Dios para poder estar bien para nuestro esposo y nuestro matrimonio, entonces llegará la obra de Dios, sea cual sea lo que Él tenga pensado para nosotras, que seamos un matrimonio con hijos o un matrimonio sin hijos, pero que Dios en su voluntad quiera que una familia, porque nosotras también con nuestro esposo somos una familia, se disuelva. Dios no quiere eso, Dios quiere las familias unidas, con o sin hijos. Así como en el caso de Sophie, hay más compañeras también que han tenido pérdidas y no significa que esos hijos no existan. Esos hijos existen porque también fueron hijos de Dios. Ujú. Entonces, lo que es como si siguiéramos rigiéndonos por lo que vemos solamente nuestros ojos y no Ajá. entendiéramos lo que Dios nos pide. Sí, por eso es que siempre estamos diciendo que trabajes tu sanidad y tu identidad, porque de qué manera vas a poder ver esto, como lo estamos explicando ahorita, como lo dice Grace, de qué manera vas a poder ver a tu esposo con esa misericordia que necesita Dios, como lo dice Nat, si solamente lo ves como el que te hizo, el que te dañó, el que esto, y por eso pues más fácil voy a buscar a alguien que llene todo eso,
que haga lo contrario, ¿no? Entonces es como volver a poner la confianza en un hombre y pensar que un hombre me va a dar lo que el otro no puede, cuando en realidad todo eso te lo da Dios. Aunque estés bien o que nunca hayas tenido crisis, de todas maneras, Dios te lo debe dar todo. Por eso es que el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas, sobre todo, sobre tu esposo incluso, porque cuando vienen momentos así, o sea, el mundo te dice, pues ya no vale la pena, se acabó el amor, entiéndelo, déjalo. Y se ha normalizado mucho el dejar un matrimonio y no luchar más, cuando es normal que haya enfriamientos, cuando es normal que después de muchos años caigas en rutina. Pero ¿qué es lo que te hace mantenerte firme? El amor a Dios. Porque cuando amas a Dios, amas a tu cónyuge. O sea, es lo que nosotras aprendimos aquí. Y cuando más rotas estuvimos, cuando más destruidas nos sentimos, Dios nos tomó, Dios nos sanó. Hemos decidido caminar en esa verdad de que somos hijas de Dios. A mí me da mucho gusto escuchar que aquí nosotras sabemos cuál es nuestra identidad en Cristo, que Él es el que nos sostiene. Nadie me la quita, nadie me quita quién soy, independientemente de lo que hago o diga. Gracias a ese proceso de sanidad que nos ha tomado nuestro tiempo, nuestras desveladas, nuestra intención, sí, encontrar en Dios, pero para precisamente sabiéndote amada, tú le correspondes a Dios ese amor, ¿sabes? O sea, no se trata de ti, del esposo, perdón, no nada más, ¿no? Por supuesto que lo amo, pero yo lo amo porque tú me has enseñado a amarlo, como dice, desde una libertad. Ujú, Entonces, independientemente de lo que pase con él, no es que no te duela, pues sí te duele, pero te duele desde el punto de vista de que, Señor, ojalá que se dé cuenta que lo que él está buscando eres tú, que lo que él necesita eres tú, y que ni yo, ni ninguna otra mujer, vicio, lo que sea, le va a llenar el corazón, porque Dios nos enseñó a nosotras en esta soledad, eh, que Dios nos lo da todo ujú. y que Él nos hace felices. Todas hemos experimentado momentos de felicidad sin el esposo. No le estamos Exacto, quitando crédito, al contrario, es un amor libre. Yo no lo elijo por lo que me da, por lo que me ex- llena, porque ya me lo llena Dios, sino yo lo elijo porque lo amo, ujú, ¿no? Y que la identidad exacto. como Y yo, mujer o esposa no me lo da un hijo, Ah, ¿sí? también, sí. Exactamente. ujú. Y yo creo que ese amor, incluso, no, como yo decía, no es un amor que estamos recibiendo, sino es un amor que ha unido Dios por medio del sacramento. O sea, Ajá. porque hoy muchas de nosotras no tenemos contacto con ellos y si no tenemos hijos menos, pero yo tengo un amor hacia él que yo digo, es que esto no viene de mí, esto No. no, jamás puede ser un Mm. amor humano de recibir todos los días besos, abrazos, cariño, nada. Es un amor que yo sé que todos los días viene del Señor, de pedirle al Señor por él y de saber que el Señor me está dando este amor para esperarle, para perdonarle, para perdonarnos, para amarnos y que el Señor va a hacer todo nuevo, porque Él lo hace todo nuevo. Entonces, Él va a hacer todo nuevo y va a curar las heridas entre los dos. Y que fue nuestro llamado, ¿no? Porque Ujú, francamente yo siendo honesta, este quebranto me mostró a mí que mi matrimonio no era sano. Y Dios ujú, nos traía este Exacto. desierto para sanarnos, no solamente a mí, también a mi esposo. Ujú. Y obviamente que también es algo que luego comentamos en los grupos. No es solo una restauración matrimonial, son varias restauraciones. Es mi corazón, el corazón de mi esposo, es el matrimonio, es la familia, porque Es la también al familia. estar alrededor de nosotros, las Ujú, relaciones comienzan a hacerse ujú. diferente porque nosotras empezamos a ser diferentes. Entonces, ujú. ¿quién es el único que puede renovar ese amor? Solamente Dios, con Dios. su agua de vida, solo Él, o sea, no Ujú, podría haber otro. No, claro. humanamente nosotros no podríamos soportar todo lo que nos trae la vida en sí ya solito y Ujú. aparte la dificultad de la convivencia también con el esposo, porque no es como que estemos en una luna de miel eterna, no, Ajá, se presentan así es. dificultades y obviamente vas a decir,
Diosito, sígueme formando, por favor. Aquí ajustale porque ando fallando. Pero yo creo que incluso por eso, o sea, yo le doy gracias a Dios porque yo digo, incluso hasta por eso me ha tenido este tiempo sola, porque yo digo, sí, o sea, para poder perdonar ya desde el amor, o sea, desde decir, no importa, o sea, que yo estuve sola y ya no es perdonar desde el apego de se va a ir, me va a dejar Así. y se va, exacto, sino perdonar ya desde el amor que Dios te dice, o sea, porque Dios nos dice, perdona 70 veces 7. Entonces yo creo que ya el enfoque del matrimonio se va ya se ve de otra manera, como dice El Grace. primer milagro, porque a veces estamos Ujú, esperando que el milagro es el regreso, que mi esposo me vuelva a amar, pero el milagro se está dando en mí y uno dice, Señor, ujú, gracias porque me estás enseñando a amar y siento tu amor y amo a mi esposo. Exacto, Y ese es el exactamente. primer milagro que no vemos muchas ujú. veces. Y Ujú. seguimos respondiendo a la palabra, no Nati, porque la palabra también dice, el esposo será santificado por su Por su esposa. Por esposo. tu esposa, Entonces, exacto. esa sanación en nosotras empieza a sanar algo también en ellos y de alguna Exacto. manera se vuelve una luz para ellos de, mira, hay una forma de vivir, hay una forma de creer y de hacer las cosas bien. No, no tenemos que hacer lo que hace todo el mundo. No Ujú, fuimos llamados a eso porque si aceptamos la vocación del matrimonio es porque nuestro llamado es otro, Ujú. no es a estar en el mundo. No. o sea, porque las vocaciones nos llevan a Dios, o sea, son un camino de santidad. La vocación sacerdotal, la vida consagrada y ahora pues en nosotros el matrimonio. El Y aquí matrimonio. lo hemos experimentado más que nunca. ¿Por qué? Porque yo creo que ninguna de nosotras nos hubiéramos puesto a conocer tanto al Señor como lo hicimos si no hubiera sido por eso. O sea, de alguna manera yo le digo a mi marido, tú eres mi escalerita al cielo, ¿no? Y tal vez Exacto. no lo entiende, no lo entiende desde esa perspectiva. Tal vez él lo entiende por alguna canción romántica, pero no, o sea, realmente es que sí, porque pues él fue el instrumento que Dios usó para llevarme a él, ¿no? Para Y tu bendito sea conversión. Dios, yo sé quién es Dios, yo sé quién soy yo y yo me he sentido muy amada, como dicen ustedes, gracias a este momento, ese quebranto. Yo cuento así los años del año que inició mi quebranto y digo, ay, bendito sea todo este tiempo que yo he conocido a Dios, ¿no? Y sí, a lo que las veces el mundo te diga, no, es que si el otro no quiere, no No, se no puede se hacer nada. puede. Ajá. Es que si tú estás trabajando mucho en ti y el otro qué. Pero, pues como dice Grace, 1 Corintios 7:14, uno se está santificando, eso alcanza al otro. Somos uno solo. Exacto. Entonces, Ujú, indirectamente, él también está recibiendo instrucción del Espíritu Santo. Él también se está dando A cuenta a diario. partir de todo lo que vive, que no está bien allá o donde quiera que esté, extraña su hogar, quiere volver y luego regrese y ve a una esposa completa en Cristo, pero Plena. que aún así lo ama. O sea, ya no es una esposa de necesitada de necesito que me mires, necesito que me escuches, que me des ujú, amor, que no le hables a nadie. No, una esposa plena y Dios, o sea, claro que los llena a ellos de decir, wow, o sea, y les trabaja también a ellos en el corazón y desde donde, como Dios quiera, ¿no? ujú, exacto. Y que ahí y que se complementa de que es, cuando yo ya tengo ese apego seguro y estoy tranquila y he soltado, aprendo a vivir y a disfrutar aunque mi esposo no esté en nuestro hogar, ¿sí? Ujú, Y entonces ya puedo poner música, me puedo arreglar, puedo hacer otra actividad, ya no estoy en modo todo el tiempo espera restauración, todas mis actividades tienen que ser para que él regrese, porque si no hago, él no va a venir, o sea, y se vuelve a veces hasta, porque yo lo viví en un momento muy obsesivo, ¿sí? sí, sí, sí. Porque estoy es solamente enfocada en que él regrese, porque si no, ahí sí voy a ser completa, y si no, pues no, no soy completa. Y eso es tan importante porque uno dice, ay Señor, tú estás aquí y esta casa, aunque estemos Dios y yo y mis dos perritos, pero tú habitas y tú me llegas y me ayudas y me acompañas al desayuno y a ver una serie y ya no se siente esta casa vacía, ¿no? Porque tu Ujú, presencia está aquí y yo también decidí estar contigo, papá e hija, porque se lo he dicho. Estamos Ujú, tú y yo. Y ujú, qué bueno porque nunca antes habíamos estado tú y yo. ujú, Nunca antes y nunca te había disfrutado, Señor. Entonces, pues bueno, me gozo esta etapa donde estamos solamente tú y yo y tú me cuidas todo el tiempo.
porque ahí es donde Claro. empieza uno, ay, sí, ya, aprendí ya a estar mejor en esta lucha. ¿Cómo Sí. viví sin tu presencia tanto tiempo? Ajá, ¿cómo Ah, pudimos, no? Pero y además, eso hacía. también lo quiero transferir a la maternidad, porque hay personas o mujeres que se sienten mal porque dicen, es que yo quiero ser madre, yo quiero ser madre y quiero ser madre, ¿no? Entonces, eso tampoco les deja estar bien porque se sienten mal porque no lo fueron antes, porque a lo mejor ya son mayores y ellas piensan en lo humano que ya no lo van a hacer y entonces no van a ser felices porque ellas querían ser mamás y pues no, hermanas, o sea, los hijos son un don de Dios. Por supuesto que el llamado al matrimonio fue que diéramos fruto, pero también podemos dar fruto en lo que refleja nuestro matrimonio hacia las demás personas a partir de que nosotras decidimos defenderlo, defender el matrimonio a capa y espada, ¿no? Defenderlo con las armas espirituales y que además no nos hace incompletas ni menos mujeres el no tenerlos porque también por ahí vienen mentiras del enemigo, que nos quiera llegar por medio de familia, por medio de amigos, como si nosotros fuéramos nada más unos vientres y no. O Así. sea, nosotros tenemos una dignidad de hijas amadas de Dios y si Dios quiere, nos dará hijos en su momento, pero también si no, Él sabe mejor por qué y como lo dijo Grace hace un rato, de todas maneras somos una familia. No nos estamos, ahora ya aprendimos a no negarnos a la vida, ¿no? Ahora ya lo aprendimos y estar dispuestas a lo que Dios disponga, tanto si dispone que los tengamos como si dispone que no. Y de todas maneras, somos mujeres completas, es mujeres Ujú. casadas y que las que no ven a su esposo como Sofía, sigue siendo una mujer casada que está orando por su matrimonio, ¿no? Las que ya, de todas las formas, seguimos con esta identidad. Ujú. Exacto. Claro, A seguir veces viviendo también, según el llamado. Ajá. a veces también las hermanitas como que no comprenden por qué Dios permite la separación, pero yo pienso que eso estaba desde un principio en los planes de Dios y en su obra. ¿Por qué? Porque necesitaba este quebranto en nosotras y esa separación para obrar individualmente en Ujú, nosotras y en nuestro esposo. Entonces, es Dios poniendo nuestra vida en su orden, en el orden que tenía que estar, porque como dice Nati, cuando los esposos se van, nosotras tenemos un apego súper feo con ellos. No ujú, somos mujeres independientes, no somos mujeres plenas en ningún aspecto, porque todavía no conocíamos de Dios, ujú, todavía no reconocíamos nuestra identidad como hijas de Dios y creíamos que lo más importante en esta vida y en este mundo era ser amadas por ese hombre, cuando en ujú, realidad nuestro propósito es no fallarle a Dios. Ese es nuestro primer propósito. Entonces, Dios permite esta ruptura, Dios permite este quebranto y Dios permite todo lo que pasamos para establecer su orden, pero a veces nos cuesta entenderlo. Y en ese proceso es en que nosotras empezamos a sanar, porque también muchas veces cuando no ven a los esposos, piensan que no, que Dios no está escuchando su oración o que Dios no está obrando, y Dios siempre está obrando, ujú, siempre, ujú, siempre, porque desde que permitió la ruptura y la separación, Él sabía, mi hija y mi hijo no están sanos, el corazón de mi hija y de mi hijo tienen que volver a mí, su mirada tiene que volver a mí, tengo que empezar con uno de ellos, pero la obra se tiene que completar y es un proceso. Entonces, muchas veces las que somos llamadas primero somos nosotras y ujú. nosotras somos el caminito para que nuestro esposo también llegue a Dios. Entonces, al final se cumple su propósito, se cumple su voluntad, que es que nosotros lleguemos a Dios, los dos como matrimonio, como tendría que haber sido desde el principio. Exacto. Y el proceso es como nos toque, ok, porque habrá quienes estén en contacto cero, como Sofi, y en algunos otros casos habrá quienes están en vaivén, como a mí me tocó en su momento que estaba bien, no estaba, ¿no? O también creo que Nata estaba como yo, ¿no? Así, ¿no? Y también a Gris le tocó cero Pero y luego llegó y, ¿no? Así De como repente. Ujú. repentinamente. Entonces, Dios sabe lo que cada quien tiene que vivir, por qué y cómo,
¿no? Exacto. Porque luego nos Es que algo resistimos está tanto. sanando. Yo creo que cada lucha es diferente porque él sabe que tiene que sanar. Ujú, Entonces, por eso permite a cada una vivir lo que tiene que vivir para sanar lo que tendría que sanar en cada corazón. El Señor nos conoce más que nadie. Entonces, él sabe por qué nos permite cada situación, pero siempre yo creo que es por amor, porque yo digo, ¿quién más nos ama que Él? Entonces, y por esa razón nos cuida, nos da la lucha, nos llama a esta misión, porque yo digo, es una misión, o sea, esto no es algo chiquito, esto es algo grande, esto es una misión exacto. que va a hacer ruido, que está haciendo ruido en el cielo y también en la tierra. O sea, yo Ujú, siempre digo, em, hoy mi proceder tiene que ser de una mujer cristiana casada. O así sea, es, no importa si así está es. él o no, tiene que ser así. Y, no, y la gente, claro, que te dice, haz tu vida. Yo he hecho mi vida, pero Exacto. simplemente Sí, como una mujer exacto. casada, porque a mí nadie me ha quitado eso. O sea, el hecho de que él hoy no esté aquí no es que yo no estoy casada, yo estoy casada y tengo Exacto. 6 hijos en el cielo que están esperándome y rezando conmigo también. Entonces, no Sí, puedo yo dejar de actuar de otra manera. claro. O sea, rehacer tu vida no es búscate a alguien más, ¿no? Exactamente, que Es eso es lo lo que dice que, el mundo. Y es sí, que eso es lo que si decidimos este camino, es lo que el Señor nos dice en su palabra. Entonces muchas veces se mezclan lo que dice la amiga, que pues no está conversa, o es la familia que no tiene este conocimiento. Entonces se vuelve una mezcla de, pero es que me están diciendo que yo ya, pues que solo porque estoy atada a un sacramento sigo aquí. No. Y claro, y no es solo un sacramento, es una No. promesa con Dios. O sea, yo Ajá. siempre digo, yo hice algo con Dios, no con mi esposo. Es con Dios. Yo a él le prometí, yo no le prometí a mi esposo. exacto, Entonces, ¿no? Y sí, no es sí, sí. como que estemos, atadas así así, ¿no? Con esposas, de no No, te puedes Es mover. desde la No, libertad. porque es desde nuestra libertad. O sea, Exacto. nosotros queremos esto, nosotros estamos luchando por esto porque lo queremos, porque sabemos porque esto nos ha hecho muy felices en medio de toda la adversidad que padecimos, exacto. pero que también tenemos, bueno, yo al menos sí creo que había un antes y un después de la Sí. crisis y definitivamente estoy más contenta con la versión de Den hoy que la que era antes de la crisis. Pero es un camino que cada uno tiene que descubrir y se debe dejar moldear en esa relación con Dios, porque si no, pues les puedo contar lo hermoso que es, pues lo tienen que vivir, ¿no? Y también quería cerrar con esto de que si ustedes no tienen hijos y tampoco están casadas eclesiásticamente, lo mejor es que oren en ese discernimiento de si Dios quiere que ores por ese hombre para que sea tu esposo o si tal vez haya algo para ti, haya un hombre en adelante que sí, que llegue contigo a esa promesa matrimonial, ¿no? Es algo que sí debes discernir. Si de alguna manera esto te ha traído a Dios, que sea desde una intención recta de ¿qué quieres Dios hacer en mí? ¿No? Ujú. Porque pues sí es una realidad que sin hijos y sin un sacramento, pues solo les unen los recuerdos de una relación, pero realmente Dios puede tener un plan para ti que tal vez ahora no comprendas. Entonces sí hay que orar por ese discernimiento para saber qué quiere Dios, si es ese hombre o si es un hombre y si es esa mujer o si hay alguien para ti, ¿no? Exacto. Primero Claro. quiere Dios sanarte a ti de la Ujú. dependencia, la idealización de una pareja, porque muchas veces es que yo me vi casada, ¿sí? Ah, Entonces sí, desde ahí me sostengo, pero es mi propio anhelo, ¿ya? Entonces desde Claro. ahí viene la sanidad de mi corazón y desde esa oración diaria voy discerniendo, Señor, bueno, sí, ya, y voy soltando de la libertad y el Señor me irá mostrando si este es el camino o hay un propósito que me trajo acá también para poder valorar el ah, sacramento y que cuando llegue ese hombre así que es. es para mí, uno dice, me caso con ya sabiendo que a qué voy, ¿sí? A Sí, imitar y a obedecerte a ti, Señor. Claro, sí, viviendo en castidad. Yo Es- creo que, ajá, exacto, viviendo en castidad, porque yo lo que me he dado cuenta también es que
muchos matrimonios o parejas se rompen es porque no vivieron la castidad desde el noviazgo y se Ujú, rompe. Entonces hoy digo, no, o sea, es tan importante vivir en castidad para poder discernir si realmente es esa persona o no, porque ujú. muchas veces el pecado a uno le ciega y le ata. Así es. Entonces, exacto. Entonces sí, Así yo Noviazgo creo, con ata. propósito, noviazgo con propósito, una relación exacto, con no, propósito. sí, Ujú. eso sí. Pues bien, creo que es todo. Esperamos que haya sido de edificación, que Dios les haya hablado. Y Amén. pues nos vemos en el próximo episodio. Gracias, hermanas, por compartir Ay, este gracias. día conmigo. Hasta luego. Chao. ¿Puedo Gracias, compartir hasta algo de él? luego. Ah, sí, sí, sí. Es un salmo. Ujú. Dale. Salmo 37:4. Pon tu alegría en el Señor. Él te dará lo que ansía tu corazón. Amén. 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 Nosotros tenemos que aprender a gozarnos en el Señor en este tiempo. Bueno, ahora sí, hasta luego. Hasta luego. Gracias.